Tomás Guitarte, portavoz del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, hemos pasado ese Ecuador de la legislatura y una de las reivindicaciones que siempre han mostrado es esas comunicaciones, especialmente en la provincia de Teruel. Hoy está la actualidad marcada precisamente por ellas. En una hora, a las 10 de la mañana, Adif va a informar sobre el estado de las obras del acceso a los túneles que están situados en Sarrión. Las obras de la línea ferroviaria que conecta Zaragoza, Teruel, Sagunto, previsiblemente comenzaron el 17 de febrero y previsiblemente iban a terminar el 17 de noviembre. Adif ya ha dicho que esa fecha se va a retrasar. ¿Qué esperan que diga a las 10 de la mañana Adif? ¿Esperan una nueva fecha, una planificación mejor? Esperamos que justifiquen el retraso, porque se ha producido el retraso, y que efectivamente se nos dé una fecha cierta, nueva, lo más corta posible, para que la línea entre en funcionamiento. Un corte de 9 meses en una línea de este tipo es un corte muy largo, que solo se hace en casos muy excepcionales. Este era un caso muy excepcional, había que aumentar los gálibos de los puentes y de los túneles, pero lo que no podemos consentir es que esto se demore eternamente, entre otras cosas porque esa pérdida de tráfico se está impidiendo, o ese cierre de la línea está impidiendo que, por ejemplo, se ponga en funcionamiento la conexión directa Madrid-Teruel, mediante un tren Talgo 730 híbrido, que estuvo comprometida por el Ministerio de Transportes precisamente para noviembre, cuando se abriese la línea. ¿Usted qué es lo que cree que ha fallado? Pues probablemente una falta de diligencia, como sucede muchas veces. También hay que reconocer que en las obras surgen imprevistos, pero vemos que aquí ha habido, por un lado, imprevistos y, por otro lado, una falta de intención o de focalización de la intensidad en las obras, porque hay cosas que se están empezando ahora. Hay puentes elevados cuya obra se está empezando a ejecutar ahora, con lo cual, como muchas veces pasa en Aragón, las obras no se toman con el interés que se deben tomar y la diligencia que se pone no es la necesaria. En cualquier caso, confiamos que se haga lo antes posible. Vamos. Recientemente veíamos otro ejemplo que también afectaba a Aragón. En este caso, Óscar Puente se pronunciaba cuando Puello le decía en el Congreso, hacía alusión a las cercanías entre Huesca y Zaragoza. En este caso, el ministro decía que lo usaban muy pocos usuarios. ¿Se retrasan más las comunicaciones en los lugares en aquellos territorios donde están menos poblados? Efectivamente, sucede así porque se utiliza como criterio, prácticamente como criterio único, el de la rentabilidad económica, y se tiene muy poco en cuenta la rentabilidad social y se tiene muy poco en cuenta las circunstancias territoriales de cada comunidad o de cada entorno. Por ejemplo, decir que entre Zaragoza y Huesca no hay demanda suficiente, pues es desconocer que hay un tráfico a través de la A23 superior en el tramo de menos densidad media diaria de 18.000 vehículos, es decir, que hay demanda suficiente para poder hacer un cercanías. Y realmente, en el fondo, lo que demuestra es que es lo más fácil para no invertir, para no tener que asumir compromisos presupuestarios, es decir, que no hay necesidad. Pero la realidad es que ciudades parecidas, como por ejemplo Valladolid y Palencia, no solo es que tengan ese servicio de trenes, que tienen 24 relaciones diarias, cuando entre Zaragoza y Huesca estamos hablando con media distancia, en el mejor de los casos, de 7 relaciones diarias. Estamos hablando de problemas en las comunicaciones, de esa falta de población en el territorio. La despoblación, sin duda, es otro de los puntos clave para Aragón-Teruel Existe. Influyen muchos factores en la despoblación, pero ¿qué pasos se han dado hasta el momento y qué más debe hacerse? Pues hasta el momento podríamos decir que estrictamente el único paso que se ha dado, y en gran medida debido a nuestra presencia en las instituciones, es el de la asunción teórica del problema. Hasta hace poco teníamos un presidente de la comunidad autónoma, por ejemplo, que negaba que existiese ese problema en Aragón, cuando Aragón es la comunidad española más desvertebrada internamente. Asumir que existe el problema es el primer paso para intentar solucionarlo. Lo que sucede es que luego no se dan pasos efectivos en la aplicación práctica. Se hablan de muchas medidas, pero todas ellas se quedan en lo superficial y en lo cosmético, porque las medidas que realmente serían trascendentes obviamente tienen influencia presupuestaria. Por ejemplo, rebajar el IRPF a todas aquellas personas que residan en el medio rural o en aquel medio rural con problemas de despoblación. O, por ejemplo, seguir un modelo de comunidad autónoma que busque un desarrollo en equilibrio territorial, que significa llevar la actividad económica de nueva implantación, llevarla también por todo el territorio. Bueno, hay cuestiones de ese tipo, hay muchas, se pueden hacer muchísimas, que no se está tomando la decisión de hacerlas. Hacer un frente común estable con, por ejemplo, Soria, Cuenca, con otros territorios que están en la misma situación que Aragón, ¿esto ayudaría a mejorar la solución a la despoblación? Sí, claro, ayuda. Cuanto más seamos capaces de evidenciar que es un problema no solo de Aragón o no solo de determinadas provincias, es un problema de toda España y en buena parte, pero en mucha menor medida también de otros territorios europeos, eso ayuda a tomar conciencia. Pero la realidad es que la responsabilidad, por ejemplo, de solucionar el problema de Teruel o de las comarcas aragonesas con más despoblación es sobre todo de la comunidad autónoma. En el Estado autonómico que nos hemos dado, la responsabilidad
fundamentales de la comunidad autónoma. Obviamente el Estado tiene que colaborar, pero quien tiene que liderar esta recuperación, esta solución, o sea, el reto de acabar con estos problemas de despoblación es del Gobierno de Aragón. Y ahí tiene que buscar compromisos del Gobierno estatal y compromisos de las instituciones europeas. Pero él debe asumirlo como el principal reto, uno de los principales retos que tiene, y no parece que lo esté asumiendo. Nos parece otra vez que se está cayendo, pues igual que en el Gobierno central, en posturas muy de cara a la galería, muy mantenerse, digamos, en lo superficial, en lo cosmético, pero no afrontando con decisión temas cruciales como el que he comentado antes, por ejemplo. Hemos pasado ya, como comentábamos, ese Ecuador de la legislatura. ¿Cómo ve Aragón en estos momentos y cómo ve a Teruel? Bueno, pues en Aragón la realidad es que es evidente que hay una cierta inestabilidad en el Gobierno, precisamente porque carece de los apoyos, por ejemplo, para aprobar unos presupuestos. Y eso impide ejercer muchas de las políticas que se deberían ejercer, ¿no? Los presupuestos son una de las herramientas fundamentales que demuestran cuál es la posición política de un determinado Gobierno. Y la falta de esa herramienta está condicionando, creemos, muchas acciones que se podrían desarrollar, con lo cual es muy importante que se intenten aprobar unos presupuestos. Nosotros tal vez lo vemos con optimismo, lo vemos en una posición de precisamente poder acabar de una vez en este largo periplo histórico que nos ha llevado décadas, poder salir de esa fase de infradesarrollo que vino condicionada en buena medida por el aislamiento que se sometió de las grandes vías de comunicación, que estamos en vías de integrarnos en esas comunicaciones fundamentales, pero que hace falta un esfuerzo decidido. Y ese esfuerzo decidido, los primeros que lo tenemos que hacer somos los turolenses, somos los aragoneses. Creemos que ahí hemos contribuido de manera muy importante a empoderarnos, a decirnos a nosotros mismos que el futuro de nuestra tierra depende de nosotros, fundamentalmente de nosotros, y que no simplemente es reclamar hacia el exterior, y que nosotros hemos de actuar. Y ese camino se ha emprendido, se ha empezado, y creemos que obviamente esto es un proceso a medio largo plazo, pero que en 1 o 2 décadas las cosas serán radicalmente distintas. Desde el Ejecutivo dicen que no van a adelantar las elecciones, que quieren conseguir esos presupuestos. En las últimas horas veíamos ese enfrentamiento o esas discrepancias con Vox. ¿Es eso un buen momento para el resto de grupos parlamentarios para que consigan acuerdos y apoyen esos presupuestos, para que salgan adelante unos presupuestos en 2026 para la comunidad? Bueno, la verdad es que las discrepancias en Vox no son solo de ahora, han estado también antes, quizá lo de ayer o antes de ayer sea un grado más, pero en buena parte, o casi lo calificaría, tiene un componente de comedia, ¿no? Porque al final, aunque escenifiquen ese tipo de enfrentamiento, luego al final siempre acaban hablando, siempre acaban volviendo a hablar con Vox, ¿no? De hecho, ha sucedido así otras veces, que probablemente vuelva a suceder esta vez. La realidad es que sí que es importante aprobar los presupuestos, sí que se ha de hacer el esfuerzo y un poco la llamada responsabilidad del resto de grupos para intentar que haya unos presupuestos en esta comunidad autónoma. Si no los hubiese, habría que tomar, pero esto depende sobre todo del presidente, habría que tomar decisiones importantes, porque lo que no puede una comunidad autónoma, y ellos mismos lo han reconocido, creo que Feijóo lo llegó a decir públicamente, no puede estar año tras año prorrogando unos presupuestos que en poco se parecen ya a los que haríamos hoy, a los que se aprobaron para el 24, ¿no? ¿Quiere decir que si no se aprueban tendría que haber elecciones? Es una decisión que debe tomar el presidente, pero nosotros creemos que es una situación tan anómala que probablemente hubiese que mirar qué otras salidas había, ¿no? ¿Aragón Teruel existe va a apoyar esos presupuestos para que salgan adelante? Pues obviamente nosotros vamos a hablar sobre los presupuestos si quieren hablar con nosotros. Nosotros somos una formación seria que dialoga con todo el mundo, y lo único que hemos dicho desde el principio, cuando se nos plantearon alguna posibilidad de hablarlo, es que lo primero que exigimos es que se cumplan los compromisos anteriores que se adquirieron con los presupuestos del año 24. Ese primer paso de cumplir los compromisos es lo que nos dará la temperatura de respecto a la seriedad del Partido Popular en esta voluntad de negociar, porque lo primero que hay que hacer es cumplir lo que se acuerda antes, ¿no? Estamos hablando de economía, estamos hablando de esos presupuestos, también se traduce la situación financiera de la comunidad en las inversiones, más de 50.000 millones de euros en inversiones, más de 20 centros de datos se van a instalar en nuestra comunidad. ¿Cómo ve este modelo de crecimiento de Aragón? Pues es una de las cuestiones fundamentales que tiene que decidir la comunidad autónoma. Para nosotros, lo hemos dicho en los dos debates sobre el estado de Aragón que ha habido, le hemos comentado que debemos decidir qué modelo de comunidad queremos, ¿no? Si queremos una comunidad donde haya oportunidades para todas sus comarcas, donde todas sus comarcas tengan alguna oportunidad de desarrollo, sea factible tener actividad económica y residencia allí, o al final lo que queremos es desmontar la comunidad para crear una gran ciudad. Vemos en todas estas inversiones, vemos por una parte una
una indeterminación a futuro de realmente si se van a materializar o no. Segundo, si realmente eso va a generar actividad económica, tejido productivo vinculado al sector productivo aragonés, pero sobre todo lo que vemos es la concentración territorial de todas esas implantaciones en un área muy escasa y que no afecta al conjunto, que no va a beneficiar al conjunto del territorio. Fue diputado en el Congreso de los Diputados, en este caso por Teruel, entre el año 2019 y el 2023. ¿Cómo está viendo la situación de la política nacional que estamos viviendo? Pues la política nacional y también algo en la autonómica, también es un reflejo en las Cortes de Aragón, está llegando a unos niveles de crispación que no son recomendables bajo ningún punto de vista, ¿no? Es decir, que al final parece que lo menos importante es buscar soluciones a los problemas, sino que se cogen los problemas para generar conflicto con el contrario. Parece que a los partidos mayoritarios les interesa un clima de polarización y incluso de crispación, porque de ese clima ellos entienden que van a obtener mayor rédito electoral y que van a perjudicar a opciones como la nuestra, que intentan aportar sensatez, sentido común y trabajo serio en la política. Estamos yendo hacia una política espectáculo cada vez más deplorable, que entendemos que es un mal camino y sobre todo porque se está llevando ese nivel de crispación que se ve, por ejemplo, en el Congreso, se le está llevando hacia a la sociedad, y ese sí que es un tema muy delicado. Las medidas que allí se toman afectan directamente en las autonomías, lo vemos con diferentes áreas. Una de ellas es en materia de financiación. La quita de la deuda, ¿cree que beneficia a nuestra comunidad o beneficia más a otras comunidades autónomas? La quita de la deuda tiene digamos, un mal endémico de partida, que es cuál es su origen, ¿no? Su origen, todos sabemos que es un acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista para investir a ella, incluso para mantener en la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. Pero independientemente de eso, que a nosotros no se nos perdonasen 2.120 millones o 1.124 millones de la deuda que tenemos, a priori no es una mala solución. El tema es que lo condicionamos todo por el origen de esa quita, pero ahorrarnos ese porcentaje de deuda entendemos que nos daría muchas posibilidades de destinar esos recursos precisamente a solucionar nuestras carreteras, a crear vivienda, es decir, a afrontar los problemas estructurales que realmente tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, las carreteras. Bueno, seguiríamos hablando muchos más minutos, pero nos quedamos sin tiempo. Tomás Guitarte, portavoz del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, muchas gracias por habernos acompañado en la jornada de hoy. Pues muchas gracias a vosotros.